Bienvenidos a otro programa de Perspectiva Sociológica, un programa de la Universidad de Panamá, la Facultad de Humanidades, el Departamento de Sociología y el GECO. Para el día de hoy vamos a desarrollar el tema ¿Cómo se expresa el nacionalismo político y romántico en el siglo XXI? El caso de Panamá. Para ello hemos invitado al doctor Luis Pulido Ritter, sociólogo, ensayista, Premio Miró, autor de un sinnúmero de obras, entre ellas Filosofía de la Nación Romántica, Un Mundo Transatlántico, América, África y Europa. Bienvenido, doctor. Bienvenido, mucho gusto por la invitación, Mario Doctor, Enrique. iniciemos por el libro Filosofía de la Nación Romántica. ¿Qué lo llevó a escribir tal obra? Sí, claro. Mira, yo escribí ese libro en Berlín, ¿verdad? En Berlín. Y lo escribí en una época, cuando hace verano. En invierno, cuando cae el invierno, Berlín es muy frío, muy húmedo y te quita todas las energías. En cambio, en verano, el clima es agradable, el clima da energía para escribir. Y escribí ese libro en un verano, o en varios veranos, diríamos. Fue un libro que me duró escribir como 5 años, algo así, en Berlín, ¿no? Comencé a escribirlo como en el 2001, 2002, porque es un conjunto de ensayos, ¿verdad? Isaías García, analizo la obra de Isaías García, de Ricaurte Soler, analizo la obra de Octavio Méndez Pereira, de varios ensayistas panameños, de los primeros 100 años de la República, diríamos así. Y lo que me llevó a escribir ese libro fue precisamente una especie de retornar al país, ¿no? Diríamos un retorno intelectual, ¿no? Seguramente usted conoce ese famoso título de Messe-Ser, Cuadernos de un país al país natal, cuadernos, ¿no? Cuadernos del retorno al país natal, ¿no? Donde Césaire retorna al Caribe, retorna a Martinica, ¿verdad? Y más o menos eso pasó conmigo con Filosofía de la Nación Romántica. Ya yo había escrito literatura anteriormente, recuerdo Panamá, que fue una especie de retorno literario a Panamá, y Filosofía de la Nación Romántica fue un retorno, diríamos, intelectual a Panamá. Son dos libros, y especialmente Filosofía de la Nación Romántica, que podemos decir es un libro que se escribe en el extranjero, en el exterior. Porque yo me considero un inmigrante. Tú me ves aquí sentado y tú crees que yo soy panameño. Sí, yo soy panameño, pero yo soy más que panameño. Yo soy un inmigrante. ¿Qué significa eso? Que yo he vivido 37 años, 35 años fuera de Panamá. He estado viajando una y otra vez. Y el Panamá que yo dejé en los años 80 ya no es el Panamá de hoy. Entonces es un libro que nace en la inmigración. Y la inmigración te cambia completamente la perspectiva del mundo. No es lo mismo escribir ese libro por un panameño en el extranjero, viviendo en el extranjero, que escribir ese libro un panameño que nunca ha salido de Panamá. Son dos cosas diferentes. ¿Con qué nos enfrentamos los extranjeros en la inmigración? Con el hecho de que no somos nacional de ese país. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Si yo soy de este país y vivo tantos años en este país y pago impuestos en este país, tengo a mis hijos en este país y todavía me consideran que no soy de este país. ¿Qué pasa aquí? Entonces, dentro de ese contexto, por ejemplo, en el extranjero, donde he vivido muchos años en Alemania, todavía me consideraban después de tantos años un extranjero. Bueno, y me voy a morir siendo siempre un extranjero. Entonces de ahí nace esa contradicción, Filosofía de la Nación Romántica, ¿no? Y ese libro nace de la inmigración, de ese conflicto con la inmigración, de ese conflicto de vivir en un país y no ser de ese país. Eso yo lo sentí en Alemania, como también lo sintieron muchísimos antillanos, muchísimos extranjeros en este país. Y es lo que nos conectó. Entonces de esa contradicción, de esa problemática, nace Filosofía de la Nación Romántica. De esa imposibilidad de pertenecer a un país a pesar de que vivas en ese país. ¿Qué es lo que te hace todavía y por qué te producen todavía como extranjero en ese país? De eso se trata. Usted en este libro desarrolla dos conceptos: nacionalismo romántico, nacionalismo político.
Defínanos. Sí, el nacionalismo político es el nacionalismo político que vivimos aquí, con el cual yo estuve completamente de acuerdo, que fue la recuperación del canal, ¿verdad? Para mí era un nacionalismo político. Queríamos ese recurso para el país. Y yo estoy completamente satisfecho, es decir, con todas las problemáticas que hay hoy día, de que finalmente o el canal es panameño, ¿verdad? O las tierras revertidas son administradas por Panamá. Hay una acumulación histórica, ¿verdad? Que no solamente fue lograda esa acumulación en la época del torrijismo, sino que ya eso existía en el país, ese nacionalismo político con respecto al canal. El problema es cuando ese nacionalismo político se transforma en nacionalismo romántico, cuando comenzamos a pensarnos panameños desde el punto de vista esencialista, ¿no? Es decir, son panameños los que hablan necesariamente el español, son panameños los que bailan la música típica, lo que conocemos como música típica, son panameños los que tienen tales y tales características. Entonces vamos haciendo del ser panameño una cuestión esencialista, ¿no? Y quien no pasa por ese filtro deja de ser panameño inmediatamente. Es decir, hay panameños que les gusta la música clásica, por ejemplo, y hay panameños que no les gusta ni la salsa, ni el folclore, ni nada de lo que entendemos como la cultura típica del panameño, pero eso no quiere decir que no sean panameños. ¿Por qué somos panameños? Somos panameños porque nacimos en esta tierra. El principio republicano, lo que nos hace panameños, no es la cultura. La cultura a nosotros no nos hace panameños. Lo que nos hace como panameños es haber nacido en esta tierra. Eso es lo que nos hace panameños. Un segundo, doctor. Iremos a la pausa. No se vayan, en breve regresamos. Filosofía de la Nación Romántica quiere presentar la articulación y la expansión de un discurso ya largamente establecido en el pensamiento panameño, un discurso que se articula cultural y académicamente entre los intelectuales, profesores y políticos. Pero para evitar confusiones, me concentro aquí con este tipo de nacionalismo, el cultural romántico, porque sin duda alguna el nacionalismo político, la soberanía del país y la recuperación del canal estuvo plenamente justificado históricamente. Estamos de vuelta con Perspectiva Sociológica. Doctor, ¿cómo se expresaron estos nacionalismos, el político y el romántico, en el pasado y cómo se expresa actualmente en el siglo XXI? Bien, en el pasado se expresó ese romanticismo político en las multitudinarias manifestaciones por la recuperación del canal, ¿verdad? Es decir, si uno revisa la historia panameña, la expresión máxima de ese nacionalismo político fue en 1964, ¿cierto? Correcto. No, el 9 de enero, ¿verdad? Esa es la expresión máxima de ese nacionalismo político, donde hubo una masacre, porque fue una masacre, fueron 24 panameños que murieron en esas manifestaciones, o en esa manifestación del 9 de enero, y esa es la expresión máxima del nacionalismo político panameño. El nacionalismo romántico se expresa más bien en esas articulaciones políticas, filosóficas, históricas, sociológicas, literarias, donde no articulamos en el imaginario colectivo, en el imaginario filosófico, literario, político, a los que, entre comillas, se consideran panameños, ¿verdad? Y que son excluidos de los imaginarios, ¿verdad? De la nación, ¿verdad? Como los afrodescendientes, ¿no? O los indígenas, por ejemplo. Y de los afrodescendientes, aquellos que hablaban inglés, que no eran católicos, y que vinieron a Panamá desde la construcción del ferrocarril en el siglo XIX, ¿verdad? Primero de Jamaica, después de Barbados, y que no los consideraban como parte del imaginario de la nación, porque precisamente hablaban inglés, no eran católicos, y bueno, no se daban quizás golpes de pecho de que eran panameños o que no participaban de todos los rituales, de lo que se llamaba la panameñidad. Entonces a esa gente se le excluía, ¿no? De las más variadas formas, y sobre todo en los discursos políticos, literarios, románticos, ¿no?
Y hay que decirle, ese romanticismo tiene una historia, ¿verdad? Se origina en el siglo XIX, sobre todo en un país como Alemania en el siglo XIX, que necesitaba crear una identidad, una nación, porque era la época en que Napoleón había invadido Europa, era la época en que Francia era la lengua, entre comillas, universal. Entonces los alemanes, por supuesto, se opusieron a Napoleón y en función de eso nació ese nacionalismo romántico alemán que después tuvo sus grandes proyecciones no solamente en Alemania, sino en todo el mundo. Fueron discursos que se fueron de una u otra manera universalizando y que nosotros acá de una u otra manera también los fuimos transformando de acuerdo a las necesidades del país o a las situaciones históricas del país, de considerar que lo que definía una nación era el lenguaje, por ejemplo, hablar el español, o eran los cuentos y las leyendas lo que nos define como nación, ¿verdad? Es decir, lo que nos definen nuestra identidad. Y olvidamos por completo en el camino que lo que nos hace por panameños es el derecho de suelo, haber nacido en este país y no otra cosa. Porque el hecho de haber nacido en este país permite la inclusión. Cuando partimos del criterio que todos nacemos en este país, no importa su origen étnico o su origen cultural, sino que han nacido aquí, eso ya de salida es un punto de partida para la inclusión. Lo demás es exclusión. Y ese nacionalismo romántico, en efecto, tuvo su larga historia, ¿no? Desde el siglo XX, principio del siglo XX, desde cuando ya se funda la Academia Panameña de la Lengua, que era fortalecer la lengua española. Pero también hay que entender esa generación. Ellos veían pues que Panamá iba a ser, era invadida por un gran poder norteamericano, la zona del canal, donde todos los letreros decían, o estaban en inglés, los letreros comerciales, ¿verdad? Hay que comprender lo que sucedió en esa generación. Pero ahí, claro, ahí hubo también una mala interpretación, también ahí hubo diríamos, una distorsión también, una falta, mala lectura. Una mala lectura de lo que es el nacionalismo. Se confundió lo político con lo romántico, se les pasó como la mano, diríamos, ¿no? Pero también eso es muy fácil decirlo de esa manera, porque ese nacionalismo romántico no solamente fue en Panamá, sino en toda la América hispana, en toda la América Latina, ¿verdad? Se van creando esas asociaciones en base a las lenguas o a la lengua, ¿verdad? Y que no solamente ocurre, por ejemplo, con respecto al español, sino también con respecto a Francia o los ingleses también. Por ejemplo, los franceses que quieren establecer lazos culturales con sus antiguas colonias en función de la lengua. Igual ocurrió acá, de una u otra manera, ¿no? Y claro, la lengua acá también sirvió como elemento identificador y excluyente también, ¿no? Sumado a eso la religión y todo esto, ¿no? Lo que te quiero decir que ese nacionalismo romántico en el siglo XIX fue expresión de esa solidificación, de esa creación, de ese constructo discursivo de esa nación romántica en función de crear lo que se entendía en aquella época como una identidad con respecto a la cultura anglosajona y también, y hay que decirlo, con respecto a la cultura antillana que vino del canal también, porque allí también se desarrolló una cultura por parte nuestra bastante racista también, ¿no? Con respecto a los antillanos, ¿verdad? A quienes denominamos, ya ustedes saben la palabrita esa, que me quiero ahorrar de mencionar esa palabra aquí, ¿no? Y que de una u otra manera está aquí siempre, pero estaba en función de eso, de esa discriminación, ¿no? Hacia los antillanos, ¿no? Y quienes construyeron en gran parte el Canal de Panamá, los abuelos de esa generación, y del cual Panamá hoy se está beneficiando, ¿verdad? Ahí hay una cuestión histórica ahí que no podemos decir que no existe. Y ese nacionalismo romántico obvia eso. Mismo he leído artículos recientemente sobre la construcción del ferrocarril, y ahí se menciona a todo el mundo, pero a quienes menos se les menciona son a los antillanos del Caribe. Yo leo esos artículos y yo me quedo, no puede ser posible que todavía andemos en esto, ¿no? Y ese nacionalismo romántico de exclusión, sobre todo con respecto a los antillanos del Caribe, eso se sigue dando. Por suerte ha habido en Panamá una fuerte presencia cultural de eso también, del Caribe, de los antillanos, tenemos a través de la música, a través de la literatura, a través incluso del lenguaje, ¿verdad? Por suerte, si no, hubiesen pasado completamente desapercibidos, ¿verdad? Cuando pienso, por ejemplo, en el calipso en Panamá, la historia del calipso en Panamá. El profesor Malonia hizo unos tremendos documentales sobre el calipso en Panamá.
cuando pienso en la literatura, ¿verdad? Y cuando pienso también en Joaquín Beleño. Yo a veces me pregunto si Joaquín Beleño no hubiese existido en su literatura, eso habría sido un tremendo hueco en la literatura panameña. Porque Joaquín Beleño representó, visibilizó una problemática en Panamá, de la presencia antillana en este país. Y si hay un escritor en Panamá en el siglo XX que dentro de la problemática de la nación romántica problematizó los imaginarios colectivos, ese fue Joaquín Beleño. Ese fue Joaquín Beleño, y especialmente con su libro Gamboa Road Gun. Doctor, vamos a otra pausa. Nos vemos en breve. Ok. La sociedad panameña ha estado marcada durante todo el siglo XX por la presencia neocolonial de Estados Unidos, la presencia afroantillana, la extranjerización del espacio y la ruta de tránsito. Estos hechos generaron un nacionalismo político en función de alcanzar la soberanía del país y recuperar los territorios canaleros. También un nacionalismo cultural romántico, como diría Luis Pulido Ritter, en función de construir lo panameño, es decir, determinar la manera y la forma de estar y ser de los panameños en el mundo. Estamos de vuelta con Perspectiva Sociológica. Doctor Pulido, ¿los nacionalismos son necesarios para los pueblos? Bueno, mira, te voy a responder esa pregunta de la siguiente manera. Primero, yo no me considero nacionalista, nunca he sido nacionalista, a pesar de que para mí, desde que yo era un adolescente, era muy claro la lucha de Panamá por la recuperación del canal. Y yo tengo la fortuna de conocer o de haber conocido a panameños que estuvieron en la negociación del canal, y entre ellos Aristides Royo, que fue un ex institutor o es un institutor, y hace poco escuché un discurso de él, una intervención de él, y que me gustó muchísimo. Tener a un señor como él en la mesa de negociaciones del canal. Conocí a Diógenes de la Rosa también, a Diógenes de la Rosa, así como tú cuando era muy joven, le hice una entrevista a Diógenes de la Rosa, que también estuvo en las negociaciones. A Rómulo Betancourt no lo conocí, pero a ellos dos. Y una de las cosas de las cuales yo estoy muy contento fue y es haberlos conocido a ellos como negociadores del Canal de Panamá, y que ellos lograron, entre otros, la recuperación de ese bien para el país. A todo esto te digo que no soy nacionalista, porque no me gustan los ismos, pero sí estoy claro dónde comienzan los intereses de Panamá con respecto a muchas cosas, ¿no? Porque yo sí creo que es posible defender los intereses de un país sin ser nacionalista, a pesar que le llamemos nacionalismo político. Pero no me gusta transmitir el mensaje de que los nacionalismos son necesarios. Lo que sí es necesario es saber de qué país uno viene, de qué historia uno viene, de las dificultades que hemos tenido como panameños en la historia. El hecho de tener una Universidad de Panamá que fue fundada en 1935, de haber contado con una generación que tuvo claro la necesidad de construir un país, de construir instituciones para un país como el nuestro. Y que nosotros hoy día, y yo lo lamento muchísimo, muchos de nosotros no tenemos conciencia de lo que ha costado esto. Este país ha costado mucha sangre, mucho esfuerzo, mucho dinero también. Este país ha costado mucho esfuerzo. Y las nuevas generaciones no lo aprecian. El hecho de que tú no hayas leído Gamboa Road Gun en la escuela por una falta de conciencia histórica del Ministerio de Educación, eso me parece un crimen contra este país. Y allí no creo que es necesario ser nacionalista para decirlo, sino que eso me revuelve el estómago realmente, ¿no? Esa falta de conciencia histórica que tenemos en este país. Este país no se hizo de la noche a la mañana, como muchos han querido creer. Por ejemplo, cuando yo iba a Europa me decían a mí, es que ustedes los panameños son inventos de los Estados Unidos. Nosotros no somos ningún invento de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero ya yo no me pongo a discutir eso, yo para eso les doy toda una bibliografía para que vayan a estudiar y se den cuenta que no somos inventos de los Estados Unidos. Lo que sí es cierto es que
Somos un país que si seguimos así, cualquiera nos dice que somos invento de los Estados Unidos y no lo vamos a creer, porque las nuevas generaciones no saben dónde están parados. No saben dónde están parados, ni de qué país vienen, ni cómo vinieron a este país, ¿verdad? Eso es un crimen histórico ante este país. ¿Mm? Y me parece que esos nacionalismos a nivel globales se alimentan de la ignorancia. Se alimentan de la ignorancia. Una cosa es defender los intereses de un país, derechos legítimos que puede tener un país, ¿no? Es decir, pero no contra los otros de esa manera, de una manera agresiva, militar, de una manera de creer que porque somos de un origen único, tú me perteneces o pertenecemos a la misma pandilla. Eso no puede ser también, ¿no? Eso no puede ser. Y yo creo que en eso vemos esos tipos de nacionalismos tanto en América Latina como en Europa, en Asia, se justifican invasiones, guerras y exclusiones de todo tipo. Y me parece que en el caso de Panamá, el nacionalismo, como lo hemos fundamentado, por ejemplo, particularmente en la época que tuvimos y todavía con los venezolanos, me parece un nacionalismo de la más baja categoría. El nacionalismo de la más baja categoría, lo más bajo que hay, basado en la ignorancia. Basado en la ignorancia que lamentablemente mucha gente está sembrando allí para cosechar precisamente lo peor, ¿no? De lo que no queremos para Panamá, que Panamá debe ser un país democrático, republicano, abierto, un país donde acepta a la gente dentro de la legalidad, por supuesto, pero que ofrezca oportunidades, que no sea un país de exclusiones, sino de oportunidades. Ahí están los Estados Unidos haciendo una lotería de la migración, viendo cómo legalizar la migración, porque es un problema real del siglo XXI que no vamos a poder resolver con simples nacionalismos de la peor versión en la región. Es un problema regional, global, y que tiene que verse de una manera conjunta y no con simples y falsas declaraciones de llanto hacia el sufrimiento de los inmigrantes cuando estamos en la realidad ejerciendo haciendo medidas más restrictivas para la migración legal. Doctor, nos vamos a una siguiente pausa. ¿Cómo no? Nos vemos en breve. En Panamá, el nacionalismo cultural romántico se contrapuso a la presencia afroantillana y a la extranjerización del espacio, mientras que el nacionalismo político propuso una empresa de liberación nacional. Ambas formas de nacionalismo forjaron una narrativa de identidad nacional. Sin embargo, el nacionalismo romántico implica un proceso de exclusión y destilación de todo lo otro que no es considerado panameño. Estamos de vuelta con Perspectiva Sociológica. Doctor, ha sido muy agradable conversar con usted, pero déjenos sus últimas reflexiones acerca del tema que hemos estado desarrollando. Claro. Y sobre todo te doy nuevamente las gracias, Mario Enrique, por haberme invitado a tu programa, que me parece muy interesante, y te deseo muchos éxitos en el transcurso de los programas. Y mi reflexión final es eso, es decir, cómo nosotros cambiamos de paradigma, cómo nosotros le damos un giro a esos viejos paradigmas culturales, y eso tiene que hacerse desde abajo, desde la base, desde los jóvenes. Yo no sé todavía si nuestras universidades, especialmente tú que estás en la Escuela de Sociología y que eres profesor, tengo entendido ahí ahora, nos estamos viendo, estamos enfrentándonos a todo esto, ver a Panamá, y eso es importante, ver a Panamá ya no es nuestra relación con los Estados Unidos, sino con el mundo, ¿verdad? Yo creo que hay cursos de Panamá y el mundo, yo sé que los hay, pero no solamente de Panamá y el mundo, sino el mundo en Panamá y Panamá en el mundo, es decir, ver el mundo en relación, que todos estamos relacionados en este mundo, que lo que hace uno nos afecta a nosotros, lo que nosotros hacemos nos afecta a los otros también. Es decir, que no hay nada que está desvinculado
del otro, que vivimos en un mundo global y que todo nos afecta lo que hacemos o lo que hace cada uno, ¿verdad? Hay una cadena, ¿verdad? Hay una cadena y lo estamos viendo en Panamá, que esa cadena nos afecta, que no estamos aislados en el mundo, que no estamos desconectados del mundo. Eso de ser Panamá pro mundo y beneficio, ese no es un problema. Es decir, ojalá Panamá ciertamente ha sido pro mundo y beneficio porque, bueno, aquí han venido... El problema de Panamá está la corrupción, la concentración de la riqueza. Es un problema hecho por los panameños mismos, cómo hemos construido este país también, que es necesario cambiar también. Y me parece que si uno estudia la historia de Panamá, ese llamado promundo y beneficio, como está en el escudo, hay que relativizarlo porque no lo hemos sido del todo y lo sabemos por qué, desde el punto de vista cultural, político, económicamente incluso, a pesar que lo hemos sido, habría que ver en qué sentido, eso está todo en discusión, mismo el Canal de Panamá, por ejemplo, ¿verdad? Pero ahí tenemos un país hoy día en crisis. ¿Y por qué tenemos un país en crisis cuando podríamos estar muchísimo mejor? A todos los niveles, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político. Lo tenemos todo para ser un mejor país. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Por qué no podemos estar mejor? ¿Por qué no podemos estar mejor? Para mí esa es una pregunta que nos debemos hacer hoy. ¿Qué estamos haciendo que nos impide estar en una mejor situación como país? Para todos en este país. Y yo creo que eso tenemos que resolver entre todos los panameños de una manera inteligente. Y capaz para salir de este hueco donde estamos. Porque como vamos, me parece, como vamos, no sé si el Titanic seguirá navegando. Sinceramente, no estoy muy seguro cómo vamos. Mi reflexión final es que nos sentamos, que podamos reflexionar sobre todo esto a todos los niveles y cada quien de acuerdo a sus capacidades y talentos y que podamos encontrar la sabiduría necesaria para salir de donde estamos. ¿Y cuál sería el rol de la academia? El rol de la academia, que investigue. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos investigar, producir buenos libros, buenos artículos, producir instrumentos que nos permitan comprender qué es lo que está sucediendo, buenos instrumentos para salir de donde estamos. Ese es el rol de la academia, ¿verdad? Hacer buenas investigaciones, bien fundamentadas. Usted me preguntó cómo yo hice con la bibliografía cuando yo estaba en Berlín. Pues en Berlín existe una tremenda biblioteca sobre América Latina. Porque ellos han trabajado decenas de años en esas buenas bibliotecas para América Latina. Y yo encuentro lo que aquí no encuentro. Afortunadamente el mundo del Internet, la digitalización, ya ha permitido muchas cosas y ha facilitado la circulación de la información. Y el rol de la academia es que el país trabaje también a favor nuestro, que tengamos buenas bibliotecas, ¿no? Que tengamos buenos centros de información, que tengamos buenos profesores, ¿verdad? Que los estudiantes de las escuelas secundarias entren a la universidad con un mejor nivel, ¿verdad? De educación, ¿verdad? Para que puedan aprovechar los cursos de la universidad, ¿verdad? Elevar los niveles de exigencia académica a todos los niveles, ¿verdad? Eso es importante, elevar las competencias. Y nosotros tenemos que ser conscientes de la academia, que cada uno del trabajo que cada uno está haciendo, ¿verdad? Cada día exigirnos más en nuestros trabajos y no acomodarnos a los éxitos que hemos tenido, que creo que es lo peor que puede suceder, ¿no? E ir más allá de lo que hemos logrado, porque aire para arriba hay mucho. Yo creo que eso es algo que tu generación, mi generación y la tuya, todos tenemos que hacer en el futuro. Mejorar ese nivel académico de los estudiantes, los profesores y hacer mejores investigaciones y publicaciones. Yo creo que ese es el rol de la academia. Yo creo que ese es el rol que le compete a la academia, hacer mejores investigaciones. Y que nuestros profesores académicos estén en los congresos promoviendo sus investigaciones, haciendo redes globales, trayendo aquí a profesores del extranjero. Ahí está nuestro gran potencial, no en otro. No enconcharnos en una idea excluyente de la nación romántica. No, nuestro potencial está en ese cosmopolitismo, en esa interacción con el mundo, ¿no? Sin miedos, que no tenemos nada que perder, pero sí mucho que ganar, ¿no? De eso se trata. Le agradezco, doctor. Muchas gracias
por compartir ¿Cómo con no? nosotros. Y a los televidentes por su sintonía. Nos vemos en otro programa de Perspectiva Sociológica.